Estamos, ya hace un tiempo estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Hemos recorrido gran parte de Hechos de los Apóstoles. Nos quedan como 20 capítulos todavía, pero hemos recorrido gran parte. Los invito a abrir en el capítulo 8 de Hechos. Y es también no solo acostumbrarse uno a esta nueva normalidad, como le dicen algunos, sino también acostumbrarse a que, claro, uno estaba cómodo en la mesa y podía tener su Biblia, su tablet, la compu, y es como que estaba mucho más cómodo, y ahora es de vuelta a volver al atril, pero es más allá de eso, son detalles. Más allá de eso, qué gozo poder volver a vernos y poder estar juntos como familia de Dios. Damos gracias, bienvenidos a los que están por primera vez también, y gracias a Dios por todo este tiempo. Ahí vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, la porción que hoy nos toca estudiar va desde el versículo 4 hasta el versículo 25. Toda esa porción vamos a leer. Pero antes de empezar hay una pregunta que muchas veces muchas personas se hacen, y es: ¿cuál es el propósito del hombre? Como una pregunta muy grande, ¿no? Incluso es la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. La primera pregunta que se hace es: ¿cuál es el fin principal del hombre y el más noble propósito del hombre? A lo que el texto va a responder que el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito principal. Y esta pregunta, obviamente, la pregunta del Catecismo Mayor la hace a un individuo en forma personal, pero si uno lo traslada al cuerpo de los hijos de Dios, ¿cuál sería el propósito de la iglesia? ¿Acaso uno se pregunta, ¿cambiaría en algo la respuesta si lo trasladamos a la iglesia como cuerpo? Bueno, algunos podrían responder a esta pregunta, y podría pensar alguno, bueno, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo que tiene la iglesia? Y algunos podrían responder que, bueno, sería la evangelización y el discipulado, que son, claro, la evangelización y el discipulado de nuevos creyentes. Es un fin muy alto que tiene la iglesia. Otros, en otro sentido, buscarían responder, bueno, el fin de la iglesia es que tenemos que redimir aquellas áreas de la cultura, y hay mucho de eso, hay mucha gente que piensa así, que tenemos que influenciar a fin de extender el reino de Dios en cada área en donde nos movemos, sea en tu trabajo, en cada área que te moves, el reino de Dios tiene que ser la mayor influencia. Y así sucesivamente podemos encontrar un montón de puntos en donde podemos decir, bueno, esto es lo que define el propósito final para la iglesia. Incluso leemos Hechos de los Apóstoles, y lo hemos estado estudiando durante varios meses, y podemos llegar a la conclusión de que el propósito es la misión, las misiones. Incluso el título que le hemos puesto al estudio de hoy es Las misiones en manos de Dios. Jesús orando al Padre, a los discípulos, hablando a los discípulos, pero orando al Padre por los discípulos, le dice en Juan 17:18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en Marcos 3:14, los que han estudiado Marcos pueden recordar que ahí el Señor eligió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para que aprendiesen las enseñanzas de Jesús y para enviarlos. Y sin duda es una gran responsabilidad, es un gran punto alto que tiene la iglesia de esta noble tarea de predicar al mundo acerca del Cristo resucitado. Es
lo que hemos visto. Mateo capítulo 10, antes de leer Hechos, Jesús le habla a los discípulos y les dice: "He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles". Es algo que se está dando ahora en Hechos de los Apóstoles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hay un autor, John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, que habla de las misiones, ¿no? Dice en uno de sus primeros párrafos: las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración, en el sentido de que el mundo no adora a Dios, y por eso existen las misiones. Por eso predicamos el Evangelio y por eso el fin último son las misiones. Y sigue diciendo Piper: la adoración es el objetivo último y no las misiones, porque Dios es la realidad última y no el hombre. Cuando esta era acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, dice Piper, pero la adoración va a permanecer para siempre. Por lo tanto, la adoración a Dios es el motor de las misiones. La iglesia es testigo de Cristo por amor y adoración a Él. Por eso existen las misiones. Y no hablamos de adoración en el sentido de manifestaciones externas, de la adoración como la alabanza, como las ofrendas, como la misma evangelización, las oraciones, los medios de gracia. No hablamos de adoración en ese sentido, sino que estamos hablando de la manifestación interna del corazón, del amor a Dios. Eso nos mueve. Pablo le escribe a los Corintios, no lo vamos a leer, pero le escribe a una iglesia que lo criticaba por su proceder, que lo criticaba por cómo se manejaba, ponía en duda sus enseñanzas, y le dice que el amor de Cristo es el que nos mueve. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos fuerza a una acción. El amor de Cristo es el motor. Mi hermano, es el amor de Cristo el que moviliza al cristiano a hacer lo que tiene que hacer y no a otra cosa. Es el amor de Cristo. Venimos a la iglesia y nos gozamos de hacer las cosas que hacemos por amor a Cristo, al Señor, y no por otra cosa. Si te está moviendo otra cosa, ¿me recuerdan la triple pregunta que el Señor le hizo a Pedro en Juan 21? ¿Me amas? ¿Me amas más que? Apacienta. ¿Me amas? No le preguntó sobre su agenda. ¿Me amas? Es eso lo que necesito. Es el problema que desde el Antiguo Testamento se viene arrastrando, el problema del corazón del hombre. El hombre no ama a Dios y por eso se mueve por otros intereses. Eso movió a la iglesia primitiva a predicar. Eso movió el amor de Cristo por su iglesia, es lo que movió a la misma iglesia a predicar el Evangelio. No solo a predicar el Evangelio, sino a dar su vida por el Evangelio. Y previo al pasaje que vamos a leer ahora lo vamos a leer, vimos a alguien que entregó su vida por amor a Cristo, que fue Esteban. Vimos el ministerio, vimos el juicio, vimos la muerte de Esteban, y cómo esto desencadenó en la persecución de la iglesia, teniendo como protagonista al joven Saulo, y cómo Esteban se enfrentó al Sanedrín, y cómo a pesar del rechazo, como vimos en el último estudio, Dios sostiene a su iglesia, a pesar del rechazo a Esteban, que en última instancia es un rechazo a Dios.
Dios sostiene con su poder a su pueblo. Y ahora sí, leemos Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, y esto hablando de la persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Oramos una vez más. Señor, gracias por tu palabra, y gracias por sostener a tus hijos en medio de este tiempo, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, y hoy venimos a adorar tu nombre, a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el centro de esta reunión y de nuestras vidas, Señor. Venimos a eso, Señor, a que, como cantábamos recién, nos muestres a Cristo, Señor, veamos tu gloria, hasta que todos confiesen que tu Hijo, el Señor Jesucristo, es el Señor. Ese es el fin último, que todo el mundo te adore, Señor. Y un día, finalmente, Padre, vamos a ver eso, que toda lengua confesará a tu Hijo, toda rodilla se va a doblar ante Él. Y damos gracias porque tú en tu soberanía has tenido misericordia de algunos de nosotros, Señor, para abrir nuestros ojos a tus maravillas. Rogamos que edifiques a tu iglesia por medio de tu palabra, y que salves, Señor, aquellos corazones que aún se encuentran en confusión y en oscuridad, Señor. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con el pasaje de hoy, que acabamos de leer, vamos a cubrir lo que es la primer parte del ministerio de Felipe. El ministerio de Felipe, que si se fijan se extiende hasta el final del capítulo 8, ahí el versículo 40, y lo vamos a dividir en dos grandes partes. La segunda parte es
es justamente el encuentro entre Felipe y el etíope. Pero en esta primera parte vemos a este hombre, a Felipe, uno de los 7 que fueron elegidos para servir a las mesas, muy llamativo, ¿no? Porque era alguien que no estaba en eminencia, sino que estaba como en un lugar más bien casi imperceptible. Y sin embargo también hacía esto, de predicar el Evangelio, y también esa predicación del Evangelio estaba acompañada de señales, de milagros. Y Felipe predicaba, nos dice ahí versículo 5, predicaba a Cristo. Por causa de la persecución vemos a la iglesia esparcida, iban por todas partes, y Felipe predicaba a Cristo, la iglesia predicaba a Cristo. Felipe era un hombre que en adoración a Dios era obediente a Dios y seguía haciendo lo que la iglesia ya estaba haciendo. Y Dios al control de todo esto. Jesús mismo les había anunciado a sus discípulos en 1:8 de Hechos que ellos iban a predicar a partir de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos en Samaria. Es llamativo cómo Dios, como dijimos en el título, las misiones están en manos de Dios. Dios controla eso. Y el pasaje de hoy lo vamos a dividir en 4 breves partes. En primer lugar, la labor misionera entre los samaritanos, del 4 al 13, la labor misionera confirmada por los apóstoles, desde el 14 al 17. Después vamos a ver la labor misionera y sus conflictos, del 18 al 24. Y finalmente el 25, la labor misionera y su fundamento. Comencemos con la labor misionera entre los samaritanos. Como dijimos, a raíz del juicio y del martirio de Esteban, los cristianos son esparcidos, la iglesia es perseguida y va a seguir siendo perseguida, y al día de hoy los cristianos son perseguidos en muchos lugares. Nosotros quizás gozamos de una libertad que en otros lugares realmente no la tienen. Y dice que eran esparcidos, literalmente arrojados. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Bueno, es la misma acción de esparcir una semilla. Y es el énfasis de acá de Lucas, en Hechos. Lucas es el autor de Hechos. Es que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fueron esparcidos como la acción del viento con la semilla. De esta misma forma fueron esparcidos por la persecución, ¿sí? En primera instancia, y humanamente se puede ver así, pero Dios estaba controlando eso. Dios había permitido eso. En el 8:1 se nos dice justamente que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, la misma palabra, esparcidos. En el 11:19, más adelante, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, es como que hace de nuevo un recuento de lo que estaba pasando. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, o sea, no solo Samaria, sino que se estaba extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Todavía acá hablaban solo a judíos, pero vamos a ver cómo pronto va a cambiar eso. Incluso en el capítulo 11 en adelante hace como un recorrido de que los cristianos van de un lugar a otro. Hay como un énfasis, si lo leen después hasta el capítulo 11 pueden ver a los cristianos yendo de un lugar a otro, predicando el Evangelio. Y uno de los que está mencionado acá es Felipe, que servía a las mesas, que no dejaba de predicar el Evangelio, que se dirige a los samaritanos, literalmente a una población de Samaria. No había una ciudad que tuviera este nombre de Samaria, sino que era en realidad un poblado de samaritanos que estaba muy cerca de Jerusalén. Eran menos de 100 kilómetros para llegar a Samaria. Y recordemos que por los evangelios Jesús mismo visitó Samaria. Si recuerdan,
ahí tuvo el encuentro, un conocido encuentro con una mujer en un pozo, la mujer samaritana, y que esa mujer fue confrontada por el Señor con su pecado, y ella confesó que era el Mesías y fue al pueblo y fue a anunciar el Evangelio. Miren, vengan, este hombre posiblemente sea el Mesías. Y ahí empezó toda una obra que Cristo había iniciado en ese lugar. Y más adelante, muy interesante, en Lucas 9, después búsquenlo, también hay una historia en donde se le niega el paso al Señor Jesús entre Samaria, no sé si lo recuerdan. Y después hay dos discípulos, Jacobo y Juan, que dicen: Señor, que descienda fuego del cielo contra estos que no te quieren dejar pasar, contra estos samaritanos. Y bueno, el Señor le dice: no, he venido a buscar las ovejas perdidas. Felipe acá es presentado por Lucas como un ejemplo de quien cruzó esas barreras, quien cruzó las barreras de enemistad que había con los samaritanos. Esto lleva mucho tiempo, no vamos a entrar en la historia, pero lleva muchísimos siglos de historia en donde los samaritanos y los judíos, nos dicen los evangelios, no se podían tratar. Que esto se puede tomar en tres perspectivas: en primer lugar, geográficamente; en segundo lugar, étnicamente; y en tercer lugar, religiosamente, porque los samaritanos eran un grupo hostil para el judío, eran de otro lugar, históricamente dividido con el sur. El sur era Judá y las regiones de alrededor, el norte, los reinos del norte, el reino del norte, perdón, estaba dividido en Efraín, para arriba, Galilea, toda esa zona norte, y entraba también Samaria. Samaria estaba ahí entre esas zonas. Pero eso en lo geográfico. También había una mezcla de tribus ahí en esa zona de Samaria, que a la fecha de Hechos no está en claro hasta dónde estaban mezclados, hasta qué punto estaban mezclados, pero obviamente algunos tenían descendientes de asirios, de babilonios, incluso de persas y de macedonios. Era una mezcla bastante importante, no era solamente una mezcla de naciones, era una mezcla de paganismo. Entonces la enemistad con los judíos era algo muy fuerte. Religiosamente ellos adoraban en otro lugar, no en Jerusalén. Ellos adoraban en el monte Gerizim, ahí tenían su lugar de adoración. ¿Recuerdan? Con la mujer samaritana, una de las preguntas fue esa: Señor, nosotros adoramos en este monte, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Bueno, y ahí fue la discusión con la mujer samaritana. Ellos afirmaban, los samaritanos afirmaban, que eran los legítimos descendientes de la línea de los levitas, de los sacerdotes levitas, y aceptaban solamente el Pentateuco. Entonces Felipe les predica a Cristo, y esto es llamativo, no está por casualidad metido ahí esa frase, es llamativo porque ellos no tenían la confianza en los profetas, por ejemplo, que anuncian al Mesías. Ellos se guiaban justamente por el Pentateuco. Entonces el mensaje de Felipe no va a cambiar en función de lo que ellos creían, sino que les predica a Cristo, porque el mensaje del cristiano no cambia. Eso siempre lo hemos dicho a través de Hechos. El mensaje de los discípulos en ningún momento es alivianado o es llevado a modificarse por causa de la intolerancia de esta gente. Jesús de Nazaret, del norte, que había sido crucificado, había resucitado entre los muertos, había sido exaltado a la diestra de Dios, y que por tanto era el Salvador prometido a Israel. Ese es el mensaje que Felipe les llevaba a esta gente. El samaritano considera el Pentateuco y, sin tener la esperanza del Mesías en los profetas, sí tenían los escritos de Moisés, y ellos esperaban, como dice Deuteronomio, esperaban un profeta como Moisés. Ellos esperaban un profeta como Moisés. Ellos lo llamaban el Tajed, y el Tajed era justamente el que regresa. Era un profeta para ellos. Y de este enviado es el que les habla Felipe y se los presenta de manera que nos dice ahí el pasaje que la gente
unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué? Porque la proclamación del Evangelio, acá en Hechos de los Apóstoles, al igual que el resto de las predicaciones que hemos visto ya en Hechos de los Apóstoles, tenía la confirmación y la autorización de parte de Dios por medio de señales. Las señales, como dijimos siempre, no son prescripción, no es que tiene que pasar eso, no es que después de que hoy prediquemos la palabra vamos a ver una noche de milagros, una cosa así, no, nada de eso, sino que acá, en Hechos de los Apóstoles, en este contexto, es que las señales eran autorización de este mensaje que los apóstoles llevaban, confirmación. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el canon completo de las Escrituras y por eso no es necesaria las señales, no tienen sentido. Para quienes tienen la revelación especial completa en la palabra de Dios, no es necesario. Es algo importante aclarar, porque muchas veces se busca este tema de las señales y de los milagros, que la gente crea en esas cosas y engañan a la gente, pero acá las señales confirman solamente el mensaje, no garantizan, y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia, no garantizan la salvación de las personas. Y eso es importante también. ¿Por qué? Porque el milagro no es que salva a nadie. ¿Por qué? Porque las personas nunca por medio del milagro cambian su corazón. Lo podemos ver en la historia de Israel. ¿Qué pueblo tuvo más señales delante de sus ojos? A Dios mismo, en la columna de nube, en la nube y en la columna de fuego. Y no creyeron. ¿Por qué? Porque el problema está, como hemos dicho antes, en el corazón del hombre. El versículo 12 nos dice que ellos creyeron a Felipe. ¿Cuándo? Cuando les anunció el Evangelio del reino de Dios. Ahí creyeron. Es por medio del Evangelio que una persona cree, por medio del poder de Dios en el Evangelio. Ahí los samaritanos creyeron, no por haber visto milagros, sino por haber escuchado el Evangelio. Entonces vemos versículos 7 y 8 como un resumen de lo que hace Felipe. El 6 nos habla de que escuchaban atentamente las personas. En el 7 dice: muchos tenían espíritus inmundos, salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gozo en aquella ciudad por todo lo que estaba pasando. Pero, versículo 9, y acá el pero ese no es como el pero que nos mencionaba Nico, sino que este pero es un contraste como negativo de lo que estaba pasando. Felipe estaba haciendo este ministerio, pero había otro ministerio en paralelo al de Felipe, en aquellas ciudades. Se menciona 2 veces ahí, aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes de que hacía la magia en aquella ciudad. Y no solo un contraste con el ministerio de Felipe, sino un contraste con las demás personas en Samaria, y posteriormente un contraste con lo que va a ser la conversión del etíope, ahí a partir del versículo 26. Simón también predicaba por medio de la magia, hacía señales, también era conocido, se hacía pasar por algún grande, nos dice. Y miremos el cambio que se está produciendo entre la población samaritana y esto de Simón el Mago. En lugar de escuchar a Simón, que era una celebridad por los engaños de la magia, ahora escuchan a Felipe. Y eso es un cambio, es un gran cambio. En lugar de asombrarse por lo que Simón hacía con la magia, ahora se asombran por los milagros de Felipe, que Dios hacía a través de Felipe. En lugar de reconocer las pretensiones del poder divino que tenía Simón el Mago, ahora creen en el mensaje sobre Jesús, el Mesías y el reino de Dios.
ahora creen en Cristo. Ha cambiado la situación. La semilla de la palabra, como dijimos antes, es esparcida. Y como lo dijo nuestro Señor en la parábola de la siembra, justamente esta parábola, pero no lo voy a dejar sin leerles esa parte. Versículo 11 del capítulo 8 de Lucas, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que hablan, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fruto con perseverancia. Muchos, por mucho tiempo, acá dice, fueron engañados por este Simón, el mago, para diferenciarlo de Pedro, que también tenía el nombre de Simón. Habían escuchado estas falsedades, habían sido confundidos de que esto podía ser el poder de Dios. Ellos mismos decían: este es el gran poder de Dios, el gran poder de Dios. Y ahora Felipe les predica el Evangelio y nos dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Simón empezó de alguna manera a perder seguidores. Conforme los samaritanos escuchaban el Evangelio, Simón se le estaba complicando la historia en cuanto a su negocio. Simón empezaba a ser desacreditado. La gente creía en Jesucristo, nacía de nuevo y eran bautizados. El compromiso de fe en Jesucristo es el contraste con esto que pasaba con Felipe. Y nos dice el versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Samaria había recibido la palabra de Dios. Eso es un sinónimo de conversión. Recibir la palabra de Dios y ser abiertos esos ojos a la maravilla del Evangelio es lo que estaba pasando. Versículo 13 dice: también creyó Simón mismo. Como que lo resalta Lucas. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es lógico dudar, después de lo que vamos a seguir leyendo, dudar de la conversión de Simón. Es lo más lógico, porque en vista de lo que va a pasar después, es normal pensarlo de esa manera. Sin embargo, lo que nos describe el versículo este que leímos, el 13, no da lugar a mucho debate. ¿Por qué? Porque dice que creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y milagros, estaba atónito. Simón tiene como una buena actitud en principio, y no vamos a decir mucho más de lo que realmente el pasaje dice, porque es entrar a especular. Simón, de la misma forma que los samaritanos, que el resto del pueblo, también creyó. Ahí dice, versículo 13, también creyó Simón. Fue bautizado. No podemos pensar que fue un bautismo prematuro, que Felipe se haya apresurado, como pasa hoy en la actualidad. Hoy pasa que en muchas iglesias enseguida estás, no sé, un mes quizá en la iglesia, no hay evidencias de que realmente hayas puesto tu confianza en el Señor y te bautiza, y enseguida te meten en un ministerio, y enseguida no vemos esto en el caso de Simón. Sin duda Felipe debe haber verificado la conversión, si fue genuina o no, y actuó con el bautismo de la misma forma que vemos después con el etíope. Con el etíope le preguntó: ¿crees en el Señor Jesucristo?
Bueno, bien puedes bautizarte, si la creencia tuya, y el bautismo en aquel entonces era muy diferente al que hoy celebramos, porque en aquel entonces bautizarte significaba una pena de muerte sobre tu vida, porque estás confesando que Jesucristo es el Señor y no el César. Entonces es como, no sé, pararte. Bueno, hoy no hay mucha comparación, habría que buscar algún emperador, algún rey y tratar de pararte en medio de una plaza y decir Jesucristo es el Señor y no el César. Ellos estaban jugando la cabeza. Entonces no debe haber sido algo muy liviano. La conversión de Simón incluso tuvo consecuencias continuas, ahí la leemos, un comportamiento habitual de un discipulado inicial, estaba siempre con Felipe. Entonces no hay razón para dudar de la naturaleza de la conversión de Simón. Pero hagamos ahora un paréntesis para ver la labor misionera confirmada por los apóstoles, porque dice versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es como que Lucas abre un paréntesis acá para hablar de cómo la labor misionera entre los samaritanos es confirmada por los apóstoles, porque los apóstoles estaban en Jerusalén. Recuerden que en el 8.1 la iglesia empieza a ser perseguida, pero nos dice que los apóstoles estaban todavía en Jerusalén, como un lugar, un centro de operaciones, y esta frase nos muestra que hay como una naturalidad en estos hombres de hacerse responsables de la obra. No es que la iglesia empezó a ser perseguida, los cristianos se desparramaron por todos lados y quedó como una anarquía, quedó como que nadie se hace cargo. Bueno, los que están en Samaria que se hagan cargo de la obra de Samaria. No, acá hay un compromiso de la iglesia de Jerusalén, de decir, bueno, ¿qué pasó acá? Enviemos a Pedro y a Juan. El liderazgo de Jerusalén, de los apóstoles, no se desvaneció con la persecución, siguió, no se desentendieron. Y si se fijan, del versículo 14 hasta el 16, si lo leen así de corrido, es una sola frase, y eso habla de que este fue inicialmente el informe que se pasó a la iglesia. Pedro y Juan, dice, oraron, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. De alguna manera se puede ver claramente de que la fe de los samaritanos era auténtica. Era auténtica, ¿por qué? Porque los apóstoles no van y predican de nuevo el Evangelio, sino que ya oran por ellos, para que reciban el Espíritu Santo. No van a predicar de nuevo. ¿Por qué? Porque Felipe ya lo había hecho. Lo menciona, versículo 16, que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos ya habían sido bautizados en el nombre. Nos muestra, sí, el versículo 16 como algo extraordinario, porque lo está mencionando. Si hubiera sido algo normal, Lucas no lo mencionaría, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Es como que hay un énfasis ahí, de que hay algo de que no pasó y debería haber pasado. Esto del descenso del Espíritu Santo, que brevemente lo vamos a explicar. Este retraso o este intervalo de la recepción del Espíritu Santo está mencionado, y en otra parte no se menciona más que pase esto. Si pasa, es posible que se hiciera necesaria alguna evidencia para asegurar a los samaritanos que estaban ellos acostumbrados, como dijimos antes, a que los judíos los odiaran. Evidentemente necesitaban alguna evidencia. Había, de parte de Jerusalén, había un desprecio abierto contra los samaritanos, eran paganos, pero se necesitaba de nuevo, y algún énfasis en eso, alguna evidencia de que esta gente se estaba incorporando al cuerpo de Cristo, que era la iglesia. ¿Qué pasa? Para ellos una cosa era que viniera Felipe, un evangelista independiente, y les predicara el evangelio, se convirtieran y los bautizaran. Pero una cosa muy diferente es que vinieran los apóstoles,
desde Jerusalén para venir a orar por ellos y confirmarlos en esto que había pasado. Ellos se estaban uniendo a la iglesia y estaban experimentando esta señal que confirmaba y daba testimonio de que eran miembros ahora de la iglesia que estaba guiada por el Espíritu Santo. Un comentarista dice que la imposición de manos es acá entonces primariamente una señal de comunión y solidaridad. Secundariamente constituye un símbolo efectivo del don del Espíritu. ¿Se entiende? Es primariamente lo que está mostrando Lucas acá, que los samaritanos se están uniendo a la iglesia. Eso está mostrando. No está queriendo plantear alguna doctrina acerca de la imposición de manos, ni de recibir el Espíritu Santo, una cosa, sino que está diciendo, estos samaritanos, el Evangelio está llegando a ellos se están uniendo a la iglesia. Así Lucas entonces nos presenta la misión samaritana como el primer avance de la misión cristiana. Eso está mostrando Lucas. Es un Pentecostés samaritano, eso es lo que está mostrando. Se ha establecido entonces una nueva comunidad en expansión, de tal modo que el Evangelio ahora podía, como dice el autor acá, irradiarse a partir de este nuevo centro de la misión del Espíritu. Dios, las misiones en manos de Dios, Dios haciendo la obra. Entonces nos dice el versículo 17, les imponían las manos, recibían el Espíritu, sin duda, así como en Pentecostés, ¿recuerdan? Vino el Espíritu. Más adelante, capítulo 10, vamos a ver que en casa de Cornelio va a pasar lo mismo. Capítulo 19, los discípulos de Juan el Bautista van a pasar lo mismo. Así que son recepciones corporativas del Espíritu Santo. Eso también es llamativo. Un grupo de hermanos reunidos están recibiendo el Espíritu Santo. Y son marcas que Lucas en Hechos nos está... Son manifestaciones grupales, como dijimos antes, para mostrar que esta gente está siendo incorporada a la iglesia. Eso es lo que quiere mostrar Lucas. Ahora una iglesia guiada por el Espíritu para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso es lo que está mostrando Lucas. Y como hemos dicho ya en estudios anteriores, esta descripción de la iglesia de Hechos no es normativa, son descripciones, no prescripciones. No hay normativa acá de que esto tenga que ser así. ¿Por qué? Porque esto es un periodo de transición. Es una narrativa de transición, y el hecho de que el Nuevo Testamento no prescribe, después el resto del Nuevo Testamento no prescribe que individualmente un cristiano tenga que pasar por esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en el momento que hemos creído somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces el cristiano genuino que ha creído al mensaje del Evangelio en el momento que creyó, es sellado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerlo parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. De esa forma. La respuesta es normal que se diera esta situación. Un mal entendimiento de esta situación es lo que nos lleva justamente a lo que va a seguir, que es la labor misionera y sus conflictos, desde el 18 al 24. ¿Por qué? Porque vamos a ver un mal entendimiento justamente de este tema del Espíritu Santo. Esta imposición de las manos y la recepción del Espíritu Santo mostró evidentemente algo externo. Lo ven. Posiblemente haya sido el hablar en lenguas que Pentecostés nos marca, que también se va a ver en la casa de Cornelio más adelante. Pero sea lo que sea que haya pasado, que hayan visto, Lucas no nos aclara nada, y tampoco hay que especular tampoco en eso, pero fue evidente para Simón el mago. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él vio estas cosas. Simón el mago, por haber visto estas cosas, las codició. Al ver estas cosas,
codició, quería tener ese mismo poder. No solo quería realizar milagros, sino que también quería el poder para dar a otros el don del Espíritu Santo. Muy llamativo. Incluso estaba dispuesto a pagar de su dinero para tener eso. Impresionante lo que hace Simón. No había entendido nada acerca del Espíritu Santo, evidentemente. Es este pasaje lo que nos da el término que hoy se usa en algunos círculos de simonía. La simonía es justamente el hecho de la compraventa de cargos o de privilegios dentro de los círculos eclesiásticos, de las iglesias. Eso se daba mucho en la Edad Media. En la Edad Media los cargos de papas o de obispos de algunos lugares muy especiales se pagaban. Y entonces ese término, simonía, viene justamente de este personaje, de Simón el Mago. Y la respuesta de Pedro desde el versículo 20 en adelante, es un relato que pone como algo de dramatismo a lo que está pasando acá. Pero lo que es más importante, que hay que subrayar, es que Pedro rechaza esta oferta de dinero por parte de Simón. En primer lugar, Pedro va a formular una amenaza que implica una maldición como castigo por la oferta de Simón. Fíjense, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El pecado del que Pedro acusa a Simón es esta noción de que el Espíritu Santo, el poder de transmitir del Espíritu Santo se puede comprar por dinero. Es imposible. Y dos cosas son importantes acá. Primero, que no es solo la acción de comprar y luego vender el poder espiritual lo que va a provocar el juicio de Dios, le dice Pedro, sino ya el pensamiento de que esto es posible. El pensamiento. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ni siquiera, o sea, no solo has pedido que se te dé este poder por medio de dinero, sino que lo has pensado. Ambas acciones son un pecado que Dios juzga, y esto se lo está diciendo hoy Pedro. Pero también el Espíritu Santo y sus manifestaciones son un don que Dios da, un regalo que Dios da, y que por lo tanto no se pueden adquirir por dinero. No hay forma de pensarlo. El intento de comprar y de vender, como dijimos, el don de transmitir el Espíritu equivale a un intento de manipular a Dios, lo cual no solo es imposible, sino que es un pecado grave, querer manipular a Dios por medio del dinero en este caso. Los dones, los regalos de Dios, la gracia de Dios se puede recibir solo con corazones agradecidos por eso, no de otra forma. No se puede comprar y vender y utilizar para los propios fines, no. Y por eso de ahí que aquellos que hacen cosas, que dan cosas, que negocian cosas para ganar un favor de parte de Dios, de alguna manera están en la misma confusión que se encontraba Simón el Mago. Pretenden manipular a Dios. Es gravísimo querer manipular a Dios por medio de, no sé, doy una ofrenda o me voy al Congo belga a predicar el Evangelio para ganarme un favor de Dios, un don de Dios. Es pura confusión. La segunda parte de la respuesta de Pedro es la afirmación de que la fe de Simón es defectuosa. Fíjense que le dice que su corazón no es recto a los ojos de Dios, versículo 21. Y aquí corazón se refiere a la comprensión intelectual de Simón de las realidades espirituales. Simón no estaba entendiendo las realidades espirituales. Después también es la fuerza voluntaria de sus acciones, que siguen centradas. No olviden quién era Simón el Mago. Y él sigue centrado en el poder y el prestigio que tenía antes de conocer el Evangelio, antes de que los samaritanos escuchen el Evangelio. Él era alguien importante,
Él era un grande. Y en tercer lugar, su relación con Dios, que es defectuosa, no solo en el aspecto teológico, doctrinal, sino en el aspecto ético. Ha malinterpretado la naturaleza del Espíritu Santo. Su conciencia, le dice Pedro, sigue en confusión. Simón está confundido realmente. Ha malinterpretado todo. En tercer lugar, Pedro le aconseja una sola cosa: arrepentirse de este pecado. Versículos 22 y 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en piel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro lo llama a arrepentirse y a pedir perdón a Dios. No son sugerencias, no le está sugiriendo, bueno, hermano Simón, viste, y lo abraza y le aconsejo que lea bien su Biblia. No, Pedro es muy, va al hueso con este tema. Y le dice, arrepiéntete de esta tu maldad. Porque Pedro ha entendido que esta es una maldad delante de Dios y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El comportamiento es incorrecto, las intenciones no son las adecuadas, y entonces Pedro le dice que Simón debes cambiar. Quizá a Simón el mago le parecía normal que ofrecer esto de dinero. Quizá le parecía normal esto de pretender adquirir poder por medio del dinero, quizá era normal en su vida pasada, pero sin duda está equivocado. Y esto entonces vemos que a la luz del Evangelio, toda persona, luego de que es regenerada, luego de que nace de nuevo por medio del poder del Espíritu, va a mostrar evidencias de su fe. Va a mostrar evidencias de su fe. ¿En qué? En la búsqueda de profundizar el Evangelio, en el hecho de comprender las verdades básicas de la fe. Va a buscar eso. ¿Para qué? Para no caer en este tipo de errores en el que estaba Simón el mago. ¿Por qué? Porque puede caer en confusiones aún más grandes. Paréntesis, esta semana hablaba con una persona que está dentro de una secta. Increíble, porque manejaba la Biblia de una manera tan particular. Mucho conocimiento, pero a la vez mucha confusión. Y llegábamos a la conclusión, hablábamos con Caro, llegamos a la conclusión de que cuánta necesidad hay de que nos capacitemos para no caer en la confusión, para preparar a los hermanos y para que estemos preparados para saber responder, dar razones de nuestra fe y no estar confundidos, porque la gente está confundida, se divorcia de la palabra de Dios y se confunde. En cuarto lugar, Pedro muestra a Simón la actitud real de este hombre, de Simón el mago. Simón se estaba exponiendo a los amargos resultados de persistir en este pecado. Eso le está diciendo Pedro. Y ser engañado. El autor de Hebreos capítulo 3, versículo 12, le escribe a los hermanos y le dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. A pesar de la fe que Simón el mago había manifestado en el bautismo, ¿sí? Pues él manifestó una fe en el bautismo, sus intenciones siguen siendo equivocadas. Al menos en esto del intento de comprar el poder de transmitir el Espíritu Santo. Así como aquella crisis interna que la iglesia vivió capítulos atrás con Ananías y Zafira, alguno lo puede recordar. Ahora de nuevo se está viviendo una crisis, y también, si se fijan, es por una cuestión de dinero. Ananías y Zafira habían ofrecido su casa, habían vendido su casa y habían engañado a la iglesia. Y ahora este hombre también quiere hacer algo similar.
Y así como en Ananías y Zafira, acá hay como una muestra de gracia de parte de Dios al hacer Pedro esto, llamarlo al arrepentimiento. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Acá el versículo muestra como un grado de remordimiento, y no dice mucho más. El pasaje no nos dice mucho más, y no vemos realmente las consecuencias si este arrepentimiento fue o no fue genuino. El silencio de esto nos hace pensar que posiblemente este hombre sí se haya arrepentido, o posiblemente tuvo que ser, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ser auxiliado por otros hermanos para crecer en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de la gracia de Dios, en el conocimiento de doctrinas. Posiblemente haya pasado eso, pero el pasaje no nos dice nada, y es bueno hacer silencio donde la Biblia hace silencio. Eso siempre ténganlo presente. Si la Biblia no dice nada de algo, nosotros tampoco decimos nada, pues la Biblia acá hace silencio acerca de qué pasó con Simón el Mago. El caso de Simón el Mago es uno de esos casos en donde el silencio deja la puerta abierta a que, bueno, la gracia de Dios es un misterio. Si fue un pedido genuino del corazón, no lo sabemos. Sí sabemos, sí tenemos la certeza. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es aplicable a aquellos que disfrutan de la comunión con Dios por medio de la obra de Cristo en favor de nosotros, pecadores. Si uno quiere evidencias de la salvación de alguien, bueno, dedique 10 minutos a la lectura de primera de Juan en su casa. Y finalmente, versículo 25 es la labor misionera y su fundamento. Lucas va a cerrar el relato, este relato con Simón el Mago, pero en realidad lo que está haciendo Lucas es como se llama en gramática un inclusio. Un inclusio es como un sándwich. No como los sándwiches esos que ven en las fotografías, que no son reales. Un sándwich entre una frase y otra, y trata de mostrar algo, Lucas ahí en el medio, que hace de la conversión de los samaritanos, que lo vimos, la confirmación de los apóstoles, la crisis con Simón el Mago, que tienen un fundamento claro en la predicación de la palabra. Eso es lo que está, si se fijan, versículo 4 y 5, que es la primera parte de esa estructura, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 25, y ellos son los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Se dan cuenta del sándwich? Que es bien claro. La atención del versículo se centra justamente en la actividad de los apóstoles, no tanto en el éxito. Acá no se menciona cantidad de gente, ni cuántos convertidos, ni nada de eso, sino que los verbos indican, es hermoso eso verlo, que los verbos indican que hay como una continuidad, es algo que la iglesia está haciendo, está predicando el Evangelio, y son verbos que se extienden a lo largo del tiempo. Las misiones, como dijimos en el título, están en manos de Dios, quien ya les ha dicho a los discípulos que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque las misiones están en manos de Dios, la iglesia está en manos de Dios, nuestras vidas están en manos de Dios. Por eso, y a modo de conclusión, hay dos puntos principales que son necesarios ver en el pasaje. En primer lugar, el perfil de este trabajo misionero de la iglesia. Y en segundo lugar, la naturaleza de la conversión. O sea, ¿qué naturaleza tiene la conversión?
son cosas que afectan a la iglesia y a nuestro entorno. Pero veamos, en primer lugar, cuál es el perfil del trabajo misionero. En primer lugar, las oportunidades para la labor evangelística no siempre son el resultado de una planificación deliberada. Acá no hubo una planificación, acá hubo una persecución. Entonces, el ministerio evangelístico no es una actividad que separamos, que se puede hacer, ¿no? Como una iglesia local, separamos un ministerio y decimos, bueno, vamos a evangelizar a un lugar. No, la oportunidad para la labor evangelística es de todos los días. Todos los días te puede surgir cualquier problema o cualquier cosa y cualquier persona se te puede cruzar y a cualquier persona tenemos que predicarle el evangelio. No es una planificación, es algo que... No, es algo que la iglesia hace. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese ir es un presente continuo, es estar yendo y tenés que hacer esto, hablar del evangelio. Después, en segundo lugar, quien cumple esta comisión de predicar el evangelio se va a enfrentar a la hostilidad, al error, posiblemente a siervos activos de las tinieblas. Simón el Mago era eso. Pero no por ello nos tenemos que intimidar. Y en tercer lugar, el éxito no está en el número de conversiones. Muy interesante esto. El éxito está en predicar el evangelio. Como dijimos al principio, el fin de la iglesia no es que vayamos y evangelicemos, sino que haya personas que adoren a Dios. Ese es el fin último, la adoración a Dios. El resultado está en manos de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor y no nuestra. La labor tiene que ser cumplida sin importar el resultado, pero tampoco sin buscar resultados. Eso también es importante. No tenemos que negociar el mensaje en función de los resultados. Muchas veces, y me ha pasado a mí, de estar predicando el evangelio a alguien y muchas veces querer convencerlo o querer como bajar el estándar de lo que es el evangelio a fin de que la persona se sienta cómoda con el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es incómodo. Incluso, como vimos con Simón el Mago, podemos tener resultados defectuosos y puede pasar. Es un proceso que en el discipulado posiblemente se pueda corregir, pero nos puede pasar. Pero en cuanto a lo segundo, a la naturaleza de la conversión, siempre las conversiones, o sea, que alguien nazca de nuevo en función del evangelio, siempre va seguido de la palabra de Dios. Nunca está divorciado de la palabra de Dios. Esta gente predicaba el evangelio, parece obvio, ¿no? Parece como claro, tenés que predicar el evangelio para que alguien se convierta. Pero hay veces que no predicamos el evangelio y pretendemos que la gente se convierta. Bueno, sin la predicación del evangelio no podemos esperar que haya nuevos convertidos. No podemos esperar que la gente conozca el evangelio si no lo predicamos. La gente necesita escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tiene que escuchar el evangelio. Las conversiones resultantes van a ser inéditas, impensadas, inesperadas, incontrolables en algunos casos, porque así es la labor del Espíritu Santo. La conversión puede pasar en masa, puede pasar con una persona como Simón el Mago, y son resultados normales en esta labor. Y no todas las confesiones de fe son verdaderas conversiones, que eso también es importante, especialmente cuando se trata de grupos de personas. A veces se predica el evangelio a un grupo de personas y puede pasar lo mismo que Simón, puede pasar que no haya una conversión genuina. La conversión de Simón fue sincera, mientras que su fe y su comprensión teológica eran defectuosas. Eso pasaba con Simón. Y el pasaje nos muestra que las conversiones que parecen genuinas
genuinas hasta el punto que las personas se bautizaban, no son un seguro, no son un seguro contra los graves malentendidos. Hay una persona que una vez me dijo, no, pues yo ya estoy bautizado. Bueno, sí, me bauticé en la iglesia mormona. Bueno, ahí hay que volver a empezar. Y puede pasar eso. No todas las confesiones de fe son verdaderas conversiones, y mucho menos si viene de una secta, ¿no? Pero muchas veces hay confesiones de fe que son realmente movidas por las emociones, pero no hay un verdadero cambio en el corazón. No aman a Dios, no aman las cosas de Dios. El verdadero cristiano, ¿cuál es una de las señales que menciona la primera de Juan? El verdadero cristiano persevera. Puede tropezarse, puede caerse, puede pecar, pero persevera y sigue, y lucha contra el pecado, y sigue adelante. Y eso es lo que hace el proceso de transformación, santificación y clarificación que Dios hace por medio de su palabra. Eso hace Dios. Y la verdadera conversión finalmente libera de la esclavitud del pecado. Ya no sos esclavo del pecado, pero también libera de errores doctrinales que uno puede traer por trasfondos religiosos, o que puede traer por formas de pensamiento o filosofías de este mundo. La verdadera conversión, alguien que ha conocido el Evangelio, es liberado de estas cosas. No son cosas automáticas, no existe eso, no existe la magia de Simón el Mago, existe el Evangelio y el obrar de Dios por medio de su Espíritu, pero sí se evidencian cambios en la persona que escucha, que cree en el Evangelio, que ama al Señor Jesucristo y que no se avergüenza de ese glorioso Evangelio. Vamos a terminar con una oración. Te damos muchas gracias, Señor, por tu Evangelio que un día fue predicado a nuestros oídos, Señor. Oídos que estaban cerrados a tu verdad. Gracias porque fue tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre nosotros. Nosotros no buscábamos tus cosas. Nuestro corazón no amaba tus cosas, Señor, y sin embargo tuviste esa acción tremenda de, por medio de tu Espíritu, abrir nuestros ojos y volver a dar latidos a un corazón que estaba no solo endurecido, sino muerto a tus cosas, Señor. Gracias porque tu iglesia fue guiada, acá como vimos en Hechos, a seguir predicando el Evangelio. Este es el énfasis, este es el punto, que todos te adoren, Señor. Sabemos que va a haber muchos que no van a llegar a esta adoración, pero seguimos predicando el Evangelio porque confiamos en tu poder, Señor, para quebrar esos duros suelos en donde naturalmente no ingresa la semilla de la palabra. Necesitamos confiar más en tu poder, Señor, en ese obrar maravilloso que tienes hacia estos muertos espirituales que hoy podemos venir a cantarte y podemos venir a reunirnos, Señor, y alabarte. Gracias por tu Evangelio, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos has dejado tu consejo en ella. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo obra en tu iglesia para santificarla, para hacerla crecer, para evitarle errores. Señor, tú proteges, preservas a los tuyos. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia, porque la cabeza de tu iglesia es el Señor Jesucristo. Y no solo eso, Señor, sino que también confiamos en que por medio de tu palabra tú puedes dar vida a aquellos que escuchan y no te conocen, Señor, o no entienden, Padre, pero confiamos en que más allá de la incapacidad de uno al exponer tu palabra,
es tu Espíritu Santo el que en definitiva va a abrirle los ojos y mostrarle a Cristo. Señor, eso rogamos también esta mañana, que si hay alguien acá que no conoce a Jesucristo, tú, Padre, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, estés dándole vida, Señor, llevándolo hacia la cruz y a través de la cruz que puedan llegar a ti, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por la nueva oportunidad que tenemos de volver a reunirnos. Todo es por tu gracia, Señor, y hoy venimos a alabar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.